capítulo vamos a dedicarlo al chip de audio FM y a todo, bueno, a todo el FM Pack en su conjunto. Va a ser un poquito largo porque este sí que tiene alguna cosilla que hacer y aparte hay muchas, bueno, hay el subapartado de la SRAM y el audio y después también quiero poner algunas canciones para que se escuchen y demás. Y bueno, y también que se escuche todo en su conjunto, bueno, ya lo veréis. Vamos a intentar ser lo más breve posible, pero a ver cómo sale. Vamos a poner la pantalla en grande y vamos a entrar a la configuración como hemos hecho en todos los demás capítulos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la configuración. A ver, aquí vamos a empezar a explicar. En este caso el FM lo está configurado en el Subslot 3, ¿vale? Le hemos puesto que se identifique como un cartucho flash ROM, ¿vale? O sea, nos permitirá doble servicio, nos permitirá por defecto el FM y también cargar un posible segundo juego en la ranura 3, ¿vale? Aquí, esto es importante, cargamos la ROM del FM Pack, ¿vale? En el bloque RAM 3. Este fmpack.rom puede ser el que queramos, o sea, el que tengamos. Por defecto viene uno, pero podemos poner el que queramos. Está la versión original, hay versiones recortadas, hay de todo tipo, ¿vale? Ahora haremos un ejemplo, entraremos en Basic y haremos un cal fmpack y veréis cómo entramos también en su esto interna. Hay otras ROM más livianas que no lo tienen. Bueno, esto ya es a criterio de cada uno y de lo que tengamos, ¿vale? Sigamos el mapper. Pues le decimos que queremos mapper FMPack, ¿vale? Depende también la ROM que le pongamos, hay mappers que usan el original de FMPack y hay mappers que usan otro tipo de mappers, ¿vale? Esto hay que saberlo, ¿vale? En nuestro caso le ponemos FMPack, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Esto. Salvado, save file. Esto, lo que le estamos diciendo, ¿vale? Es que nos salve este archivo .ram, saveram.ram, del bloque SRAM3. Es importante esta S grande, ¿vale? Estamos diciendo que lo que queremos grabar es la SRAM, no la RAM, ¿vale? ¿Qué nos hace este comando? Este comando la primera vez que hace es intenta encontrar el archivo saveram.ram, ¿vale? Si no existe, lo crearía, ¿vale? Después, cuando la segunda vez que hagamos un reset, lo que hace es un salvado. La creación de este archivo solo lo crea cuando hay acceso a la SRAM. O sea, el sistema es capaz de detectar si se ha accedido a la SRAM desde el MSX o no. ¿Vale? Si no se accede al MSX, pues no hace nada, ¿vale? No hay salvada de pantalla ni nada. Esto ya lo veremos, que se crea el archivo cuando hay un acceso. Esto para salvar siempre, tú salvamos partida, ¿vale? En la SRAM, en un juego, y luego, cuando acabamos el juego, cuando ya queremos apagar el equipo, antes hacemos un reset. Al hacer el reset, hace la ejecución de salvado, ¿vale? No antes. Entonces, una vez que ha hecho la ejecución de salvado, ya puedo apagar el equipo si queremos, ¿vale? Pero siempre haciendo un reset primero, ¿vale? Porque si no, no nos salvará la partida, ¿vale? La próxima vez que arranquemos, como el archivo existirá, lo va a cargar el SRAM y tendremos los datos que teníamos la última vez, ¿vale? Bueno, esto lo comprobaremos ahora con el IS, con un juego. ¿Qué más? Bueno, el SCC, el Dual SCC, todo esto lo vamos a dejar todo por defecto, ¿vale? El PSG también, el FM ya lo tenemos activado. El sonido en estéreo, el volumen y todo, y la mezcla de canales lo vamos a dejar como está. Esto en capítulos anteriores podéis ver un poco más el detalle y poco más, ¿vale? Vamos a probar primero lo que es la SRAM, ¿vale? En el juego este y en las demos que vamos a poner para ver cómo funciona el FMPack y todo eso, no voy a poner lo del audio, pero después habrá un apartado en que sí que habrá sonido, ¿vale? Para poder escuchar en alta calidad. Vale, pues salvamos. Vale, podemos ver que no hay ningún archivo SRAM, ¿vale? ¿Ves? No hay ningún archivo SRAM, ¿vale? Vamos a cargar un DSK. Vamos a cargar el IS, como hemos dicho, ¿vale?
tema de cargas y todo esto, igual, en el capítulos anteriores se explica cómo se hace y demás. Hacemos un reset, ¿vale? De momento no hay acceso al SRAM, por lo tanto no hay archivo, ¿vale? He puesto este juego porque es fácil salvar rápido el SRAM, no por otro motivo. Vamos, el juego es en PSG, o sea que tampoco... El sonido es bueno, pero no es LFM, ¿vale? Entonces, estamos aquí, por ejemplo, y queremos... Esta es la pantalla de inicio que sale siempre, ¿vale? Nos ponemos aquí y queremos salvar en esta pantalla, ¿vale? Vamos a salvar, decimos SRAM y le ponemos el número 4, por ejemplo. Tenemos los 8 slots, los tenemos, los 8 para grabar, ¿vale? Decimos sí y dice ya salvado, ¿vale? Ahora hacemos un reset, ¿vale? Y una vez hecho el reset, si ya no queremos seguir jugando, pues lo apagamos. Ahora ya sí que podemos apagar. Y vemos que no hay señal, ¿vale? Está apagado el equipo. Volvemos a encender, ¿vale? Ahora veremos cómo arranca el Néstor y demás, como siempre. Y veremos cómo tiene el archivo ese, el SRAM hecho, ¿vale? Veremos que hay un archivo nuevo. Aquí lo tenemos, ¿vale? Es automático el proceso, o sea, no tenemos que hacer nada. Una vez que está configurado, ya ves que va solo. O sea, él la crea el archivo y lo tenemos. Y después, ahora, cuando seleccionemos los discos, lo va a cargar, ¿vale? Acordaros que lo hemos grabado en el slot 4, ¿vale? O la ranura 4, como queramos llamarlo, ¿vale? Aquí reseteamos otra vez el IS. Ahora viene en frío, o sea, ahora ha cargado una partida que había grabada en la tarjeta SD, ¿vale? Veremos cómo es capaz de recuperarlo. Esto lo estamos haciendo con este juego, pero valdría con cualquiera, ¿vale? Cualquiera que use la SRAM y tenga formato pack, ¿vale? Porque los de Konami no usan un formato pack, ¿vale? Usan un formato especial, ¿vale? Tiene que ser SRAM de la pack, de la parte del FM, ¿vale? Eso también tiene que quedar claro. Pues ahora vamos aquí a cargar nuestra partida. La 4, ¿no? ¿De acuerdo? Decimos que sí. Y ahí está. En el mismo punto donde lo dejamos. Va perfecto, ¿vale? Bien, pues explicado esto, apagamos, volvemos a encender, dejamos la partida, es igual, la podemos dejar ahí. Si no, la podemos borrar. Si no queremos esa partida, o la queremos salvar como IS, como el juego, ¿vale? Porque queremos luego usar otras partidas, ahora en el multimente podríamos renombrar el archivo y guardárnoslo, ¿vale? Y después, si lo queremos cargar, pues o desde el config o renombrándolo de nuevo a ese nombre, pues lo podríamos cargar. Así podríamos tener tantas SRAM como queramos. O sea, vamos cambiando y vamos teniendo tantas de esto. O sea, que no se limita a las 8K de la SRAM que tiene el FMPack. No, se limita a los archivos que queramos. O sea, tantos juegos, pues tantos archivos. Eso lo podemos hacer. Esto sí que no es automático, esto sí que lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, si quisiéramos aquí renombrar esto, pues pondríamos is.ram y él luego volvería a cargar una nueva, ¿vale? Porque no encontraría el archivo SRAM. Y así tantos juegos queramos, ¿vale? Bueno, vayamos al Basic para que veáis que funciona el FM, ¿vale? Vale, le damos buscar FM Pack. ¿Ves? Aquí, ¿qué contar? Tenemos estos, ¿vale? Podemos manejar el tema de archivos para manejar archivos de la SRAM podemos hacerlo desde aquí, pero no es muy de esto porque sí que es cierto de que funciona la SRAM perfectamente aquí, pero este programa con 4 GB de SD a veces no es capaz de salvar una partida, o sea, no es capaz de transferir esos datos a la tarjeta SD. Y es por la capacidad de la tarjeta, no por otra cosa. Se desborda su número y bueno, se queda loco, ¿vale? Pero bueno, la SRAM la podemos gestionar desde fuera como hemos hecho, ¿vale? Esto solamente es anecdótico este programa, ¿vale?
¿Vale? Pues visto. Venga, apagamos de nuevo. Extendemos. Y ahora sí que vamos a poner músicas, ¿vale? A partir de aquí, todo este resto del vídeo, vamos a probar unas cuantas. Vamos a probar primero la de la saga Shack. Lo ponemos y como tiene un selector de canciones, pues ponemos unas cuantas. ¿Vale? También DSK. ¿Vale? Aquí, esto no lo he dicho, pero para ordenar discos, ¿vale? Para que luego no nos cargue secuencialmente, porque cuando hacemos esto, lo que hace es que nos lo carga del primero al último, pues tienes que ordenarlos primero. Con el multimente se puede hacer, pero bueno, esto supongo que lo sabéis. Vamos al Enter, ¿vale? Y así el disco 1 en el 1, el 2 en el 2 y en el 3 en el 3. Si no, no lo hubiera hecho al revés, el 3 al 1 y el 1, bueno. Esto se hace así, pero bueno, esto supongo que lo sabéis. ¿Vale? Pues ahora a partir de aquí ya me callo yo. ¿Vale?
Pues nos tiraríamos todo el día porque la saga Shack tiene unas canciones increíbles. Y esta es una de las partes, pero las demás partes tampoco se quedan cortas. Tiene unas canciones muy muy buenas. Sigamos, que nos queda poco ya porque los vídeos no quiero hacerlo más largo de media hora porque ya pueden ser un poquito, aparte que no es el objeto de esto, mostrar todos los juegos de... El objeto de esto es ver demostrar el sonido que tiene la Flash Jacks y para que puedan evaluar sin tenerla, pues cómo suena. ¿Vale? De los discos podemos poner... Sí, mira, el Firehawk, que es como abrimos estos videotutoriales. Lo ponemos para que vean cómo se escucha. Hacemos un repaso muy rápido y ya luego vamos a la MGSER, que hay unas canciones muy buenas y no quiero dejarlas atrás. ¿Vale? Pongo la introducción entera y luego unas canciones, ¿vale? Me callo y lo escucháis ahora para que veáis cómo suena.
Bien, pues nos seguimos porque ya digo que se nos va a hacer largo el vídeo. Quiero enseñar lo del programa este de audio de MGSL para que veáis cómo suena, porque hay algunas canciones que son bastante buenas. Ya veis, en estéreo y la verdad con una calidad muy buena. Vale. Vamos a cargar el programita. Esto, aquí como siempre, MGSL. Hay varias maneras de hacer la carga, ¿eh? No hace falta usar ni siquiera este programa. Hay un driver que también se puede cargar y de Multimente ejecutar directamente las canciones, ¿vale? Pero yo para que lo veáis más visual, lo hago así. ¿Vale? Aquí en música vamos a probar el FM y luego el todo, o sea, el FM, el SSC y el PSG sonando a la vez, ¿vale? Para que lo escuchéis, pero bueno, primero el FM. Damos aquí, ¿vale? Y tenemos estas canciones, las ponemos un poco y vosotros pues miráis y escucháis y opináis.
Bueno, pues juzguen ustedes mismos. Os aseguro que solamente está conectada a la Flash Jacks, ¿vale? No hay ni un solo cartucho adicional, ¿vale? Esto lo quiero comentar. Eh, y nada, esto es todo el tema de audio. En el siguiente capítulo pondremos lo que nos ha quedado del resto de cosillas pequeñitas, ¿vale? Incluso de la entrada auxiliar de audio que nos permitirá conectar una Monsoon, una Music Modular o cualquier otra tarjeta de sonido y mezclarla digitalmente dentro del puerto de Flash Jacks y hacer como si fuera suya. Ya lo veréis que queda perfecto. Esto es por si veis que está carente de algún sistema de audio, pues siempre se le puede añadir. Y él te lo va a sumar digitalmente con una perfección impresionante. ¿Vale? Este va a ser el penúltimo capítulo de la versión 1.3 de la Flash Jacks, que es la versión que hay actualmente. Y a partir de los siguientes capítulos, pues empezaremos a ver la versión 1.4 con las novedades que vendrán, ¿vale? Que son unas cuantas, ya lo veréis. Así que nada, dejamos este capítulo como lanza final del audio de esta tarjeta, de este cartucho, y nos vemos. Hasta la próxima.